deseando que estén todos muy bien. Y vamos a estar viendo hoy día, acerca de el Cristo preencarnado o las apariciones del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, ya que Él es eterno, como dice el libro de Hebreos, es el mismo ayer y hoy y por siempre. Vamos a leer las apariciones del Señor Jesús como el ángel de Jehová. Y vamos a explicar qué significa eso. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo número 16. En el libro de Génesis, capítulo 16, dice ahí en el verso número 1, Génesis 16, 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrás ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido, darás a luz un hijo, llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo, a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor. Aquí vemos que hay una crisis en la vida de Abraham. En los capítulos anteriores de Génesis vemos a Abraham creciendo en fe, consagrándose a Dios, saliendo de Egipto y siendo un hombre de altares, invocando y preguntando siempre a Dios por todo lo que hacía. Fue un progreso magistral lo que hizo Abraham en los primeros capítulos. Pero ahora aquí, en el capítulo número 16, hay un bajón en la vida de Abraham. Él llegó a los 75 años a la tierra prometida, a Canaán. Ya han pasado 10 años y no se ha cumplido la promesa que Dios le dio de que tenían que tener un hijo, que iban a tener un hijo. Ya. Y Abraham había pedido, en el capítulo 15, que Dios protegiera a su siervo, porque él tenía un siervo que se llamaba Eliezer, que lo protegiera a Dios porque él nomás iba a ser su heredero. Y Dios le dijo que no,
Dios le dijo que le iba a dar un hijo tuyo, será el heredero. Pero han pasado 10 años, entonces se produce una crisis. En el verso número 2, Sarai le dice a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego que te llegues a mi sierva, quizá tendré un hijo de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y aquí está Abraham, el que antes levantaba altares y consultaba a Dios. No lo vemos sujetarse a Dios, no lo vemos orar, no lo vemos consultar, y Abraham accede a tomar a Agar como una segunda esposa. Y dice el verso 4, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. En aquel tiempo, esto de tomar una sierva por esposa era algo natural, y no era considerado algo pecaminoso para esa época. Recuerden ustedes que en esa época existía mucho el concubinato, que no era otra cosa que prostitución autorizada. Y el hecho de que Agar propusiera esto a Abraham fue porque fue una copia de lo que en ese entonces se consideraba autorizado o legal. Y pareciera ser que, movido por las circunstancias de que Dios todavía no cumplía su promesa, movido también por la costumbre reinante, que era normal que un hombre, un amo, pudiese tomar a la sierva de su esposa como concubina, y que eso era aceptable por todo el mundo, entonces decidieron hacerle una ayuda a Dios. Y es una ayuda que va a traer gran desastre para la familia de ellos, como para la descendencia de Abraham. Y entonces Agar concibe y mira con desprecio a su señora, que ya tiene cerca de 90 años. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y hay un problema matrimonial aquí. Sarai le está echando la culpa a Abraham de por qué hizo esto de tomar a Agar por mujer y que le diera un hijo. Y comienzan las disputas y las discordias matrimoniales. Entonces, Abraham le dice en el verso 6: aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y ahí vemos a Agar, que se escapa embarazada, rumbo precisamente a Egipto por el camino de Chur. Como dice el versículo 7 al final, ese camino es un camino desértico, no hay ni una probabilidad de sobrevivencia. Y huye a ese lugar, ¿ya? Y aquí viene el ángel de Jehová en el verso número 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. ¿Quién es este personaje? Yo ya les anticipé que, por lo que se describe en este pasaje y en otros más, el ángel de Jehová no es una criatura. La palabra ángel significa mensajero, como ángel también. Pero aquí es el mensajero de Jehová. Es el increado y eterno Hijo de Dios, preencarnado, preexistente, que aparece antes de su encarnación en el vientre de María. Ahora, él no es una criatura, sino es el creador de todo lo que existe. Como nos dice el apóstol Juan en su evangelio, dice:
en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron creadas o hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahí Juan presenta al Señor Jesucristo como el verbo. Y dice Juan en su evangelio, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero es interesante lo que dice Pablo también. Acompáñenme ahora en Colosenses, capítulo número 1. El apóstol Pablo dice en el verso 15, Colosenses 1:15, hablando del Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Se está refiriendo al Señor Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el que da curso a toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. En él habita toda plenitud, o sea, todo lo que es Dios hay en el Señor Jesucristo. Entonces, Él siempre ha existido, pero también Él siempre ha sido engendrado, ¿ya? Por eso Miqueas dice que sus salidas son desde la antigüedad o desde la eternidad. Siempre ha aparecido, siempre ha tomado forma. Antes de la encarnación, como el ángel de Jehová o a veces como un varón, tal como apareció a Josué. Y aquí la lectura que estamos sosteniendo es la segunda vez que aparece como el ángel de Jehová. La primera vez le aparece a Moisés en medio de una zarza que ardía, ¿ya? Y es muy interesante esa aparición. Vamos a leerla en Éxodo, capítulo número 3. Si usted me acompaña, en Éxodo 3:2, dice ahí, dice, se le apareció a Moisés el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Esta es la primera vez que aparece el ángel de Jehová y está en medio de una zarza que ardía y no se consumía. Ese fuego que no se ese fuego sobre la zarza que no se consumía nos habla de la ira de Dios que siente en primer lugar por esa nación que está esclavizada allí en Egipto y que todavía no se consume. Pero nos hace pensar también en el futuro, en la ira de Dios que habría de caer sobre el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él es el único que puede pasar por ese fuego sin ser consumido. Y ello lo haría por toda la humanidad para que la ira de Dios cayese sobre él en la cruz del Calvario. Y la Biblia nos dice que él, el Señor Jesucristo, el preencarnado, aparece aquí como el ángel de Jehová y aparece a Moisés. Dice en el versículo 4, viendo Jehová, mire la combinación que hace nuestra Biblia. Primero habla del ángel de Jehová en el verso número 2 y en el verso 4 dice que Jehová,
Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dice: Moisés, Moisés, heme aquí. Respondió él. De manera que se ve en este pasaje que con quién estaba hablando Moisés precisamente es con la persona del Cristo preencarnado. Y es muy importante que entendamos que él no es una criatura. Cuando dice que es el ángel de Jehová, no significa que es un ser creado, es un ser especial, es más que un ángel, es sumamente superior, es el Señor Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, que siempre aparecía como hombre o como el mensajero antes de ser hombre definitivamente. Y precisamente la Biblia nos dice que Él es el engendrado. Es interesante las veces que en el Nuevo Testamento se dice que el Señor Jesucristo es el engendrado. Cuando Él muere y resucita, resucita con un cuerpo engendrado para siempre. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 13, en el libro de los Hechos capítulo número 13, cuando Pablo está hablando acerca del Señor Jesucristo y cita el Salmo segundo en Hechos 13:33. Dice: lo cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y eso se refiere a la resurrección, no a su nacimiento después del engendramiento por María. Aquí se está refiriendo a el hecho de haber sido engendrado definitivamente con un cuerpo glorioso. Por eso dice que resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso se refiere a la resurrección y no a su nacimiento. De manera que el Señor Jesucristo siempre ha sido engendrado. Vamos a leer también cómo aparece en Primera de Juan. En Primera de Juan, capítulo número 5, nos dice ahí, en el verso 18, Juan está hablando acerca, en todo el capítulo 5 de Primera de Juan, el apóstol está hablando acerca de el Cristo y de los engañadores que niegan que Cristo vino como hombre. Y dice el verso 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Quién es aquel que fue engendrado por Dios? El Señor Jesús, con un cuerpo resucitado. Él fue engendrado por Dios y le guarda al creyente, porque el creyente ahora es posesión de Dios. El Señor está sentado a la diestra de Dios, engendrado con un cuerpo glorioso, y es nuestro sumo sacerdote. Y Él, dice el versículo número 20 aquí mismo, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y este pasaje está diciendo que Jesucristo es Dios, ¿ya? De manera que no es una criatura, para que no se vaya a confundir cuando hablamos de que Jesús es el ángel de Jehová. No es una criatura, es el Dios verdadero, como dice aquí en el verso 20, este es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿ya? Entonces, indudablemente que el ángel de Jehová es el Señor Jesucristo, que viene para socorrer, que viene para atender su creación, para asistir a los débiles.
Y por eso apareció a Moisés, para que Moisés fuese a liberar de la esclavitud de los egipcios al pueblo de Israel. Y es el ángel de Jehová que lo viene a comisionar con esa tarea. Es muy interesante que ahí en ese pasaje que leímos en Éxodo, Dios le dice a Moisés que quite su calzado porque la tierra en que él está, tierra santa es. Y no se refiere a que el monte de Sinaí fuese santo, sino que se está refiriendo a que Moisés estaba delante del Señor y debe tener todo respeto. Y la lección ahí es la santidad necesaria para poder ser útiles en las manos de Dios. Quien quiera servir a Dios y quien es llamado, así como fue llamado Moisés para servir a Dios, debe ser caracterizado por la santidad. Moisés había pasado 40 años en Egipto y 40 años en el desierto. Tenía 80 años cuando el ángel de Jehová se le aparece en esa zarza ardiendo y le dice el Señor: Moisés, quita tu calzado porque el lugar donde estás, lugar santo es. De la misma manera, hermanos, Dios suele preparar a sus siervos en el desierto, y una de las cosas más importantes que debemos aprender tras la prueba y de cualquier cosa que Dios permita sobre nuestra vida es la necesaria santidad para poder ser útiles en la mano de Dios. El apóstol Pablo dijo: pero en una casa, refiriéndose a la iglesia en sentido global, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y es interesante que el apóstol Pablo ocupe esa figura de una casa grande donde hay muchos utensilios, donde unos son usados para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Y qué significa eso? Que así es como en el pueblo de Dios hay creyentes que pueden serle útil a él porque se han santificado. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahora volvamos a Génesis capítulo 16, en el encuentro del ángel de Jehová con Agar. Dice ahí en el verso número 7 que la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Fíjense que la actividad predilecta del Señor en el Antiguo Testamento es socorrer. Siempre lo ha hecho. Venir en ayuda del necesitado, siempre lo ha hecho. Qué maravilloso es esta actividad del Señor Jesucristo. Un salmo dice: porque Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. Y esa es la actividad que el Señor hacía en el Antiguo Testamento. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Y esa actividad del Señor Jesucristo, Él la sigue haciendo, asistiendo y cuidando a todo el que necesite ayuda. Nunca va a fallar el socorro del Señor. Si usted está pasando por alguna aflicción y a lo mejor todos la ayuda humana ha faltado y ha fallado, hay quien nunca se va a olvidar de usted. Es el Señor Jesucristo. Yo recuerdo cuando el apóstol Pablo estaba encarcelado
y ya pronto para ser sacrificado, y el apóstol tiene que escribir en su segunda carta a Timoteo, dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y agrega él: no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y hermanos amados, muchas veces puede fallar la ayuda y la comprensión incluso de los hermanos de la asamblea. Y uno dirá: bueno, pero ¿cómo si son mis hermanos? A veces, hermanos, echamos la culpa a los hermanos, pero es precisamente lo necesario para que nosotros palpemos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Él nunca va a fallar. Por eso viene para asistir a Agar y la halla, dice el verso 7 aquí, junto a una fuente de agua en pleno desierto. Es evidente, hermanos, que Dios preparó un manantial de agua en ese desierto, ¿ya? Porque ese es un camino hasta hoy totalmente desértico. Y aquí es la mano de Dios que la ayuda. Y a veces, hermanos, en medio de la falta de cualquier cosa, Dios siempre tendrá un pozo para sostenernos y para ayudarnos en nuestro peregrinaje. Y aquí el Señor le habla sinceramente a Agar. En el verso 8 le dijo a Agar, sierva de Sarai: ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Aquí hay un diálogo muy hermoso. Es muy parecido al diálogo que tiene el Señor Jesucristo con la mujer samaritana en el Nuevo Testamento. El Señor le pregunta, le hace dos preguntas: ¿de dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Como si no supiese nada él, ¿ya? Le pregunta de dónde venía y a dónde va, y lo hace para entablar un diálogo con amabilidad y sin crítica ni recriminaciones, ¿ya? Porque lo que hizo Agar fue algo ofensivo contra Sarai. Dice ahí el verso número 4, en el verso 4 dice: y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Eso que la miraba con desprecio, la miraba con maldad. Y estaba haciendo sufrir a Sarai, que era estéril, ¿ya? Eso fue realmente ofensivo de parte de Agar. Y en el verso número 9, el Señor le dice: el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Ya, esta es la recomendación. El Señor la hace reflexionar. Tienes que volver y tienes que sujetarte a Sarai porque ella es tu ama. La reacción carnal que tuvo Sarai, porque cuando dice ahí el verso número 4, cuando dice que la miraba con desprecio a su señora, es bastante elocuente al decir que no solamente es una mirada, sino que también eran palabras ofensivas, discriminatorias. Había de parte de Agar hacia Sarai, había un desprecio y burla. Era orgullo, fue una pasión, la obstinada terquedad que le llevan a hacer esta reacción carnal a Agar contra Sarai. Y eso, por supuesto, el ángel de Jehová o el Señor está haciendo reflexionar a Agar. El apóstol Pablo le dice a Timoteo:
huye tú también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y las pasiones juveniles, hermanas y hermanos, son las reacciones irreflexivas, las palabras que usamos sin medir las consecuencias, las ofensas, son reacciones carnales y pasiones, tal como un joven puede reaccionar sin experiencia. Y en la situación de Agar era peligrosa porque ella estaba embarazada. Había tomado este camino arenoso y árido, camino de sur, 240 kilómetros de extensión hasta Egipto. Ella quería devolverse de donde era, ¿no es cierto? Pero era una muerte segura. Pero aquí está el Señor para proteger su vida. Y esto es una muestra maravillosa de la forma de actuar hasta hoy del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo le dice, por ejemplo, a Pedro, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor se anticipa a la caída de Pedro y le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Aquí, en el caso de Agar, el Señor se anticipa y le dice a Agar, mira, lo que tú has hecho no está bien. Verso 9, vuélvete, le dice, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y saben, hermanas, y saben, hermanos, esto debemos hoy día aprenderlos todos. Todos deberíamos aprender este mandamiento del Señor. El sujetarnos a otros, porque somos muy orgullosos. No solamente a los jóvenes, sino a todos. El apóstol Pedro le dice a los jóvenes, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y muchas veces los jóvenes son irreverentes y no respetan las decisiones de los ancianos. El apóstol Pedro, que era muy independiente y no se sujetaba, recomienda esto a los jóvenes, sujétense a los ancianos. Y todos, no solamente le recomienda a los jóvenes, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el apóstol Pedro sabía muy bien que por falta de humildad vino su caída. De manera, hermanas, hermanos, que esta lección que encontramos aquí de Agar es también para nosotros. Dice el apóstol Pablo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. Pero ¿cómo me voy a someter yo a esta persona que yo sé más de la Biblia que él o que ella? Así somos nosotros. Somos orgullosos y no respetamos a los demás. Y no consideramos sus palabras y sus consejos y somos así. No, la Biblia dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Si uno aprende a respetar y a sujetarse a otro, está preparado para poder convivir en paz. También el apóstol Pablo dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hay hermanas que les cuesta mucho trabajo sujetarse a sus esposos. Los desvalorizan, no le tienen respeto. A veces porque tienen más educación que ellos o porque tienen un mejor trabajo que ellos. Y a veces también porque entienden mejor algunas cosas de la Biblia. ¿Ya? Y hay falta de sujeción. Eso es muy vergonzoso y peligroso.
Por eso el apóstol Pablo dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido, ¿ya? Y es interesante esa recomendación que da el apóstol Pablo a las mujeres, que respete a su marido, ¿ya? Y eso era la actitud que encontramos en la palabra de Dios respecto a la misma Sara, cómo ella respetaba y obedecía a Abraham llamándole Señor. Lo respetó, aprendió a respetar a su esposo. Aquí en el Génesis capítulo 16 no le tuvo ningún respeto a su esposo, pero después con los años ella llegó a aprender lo necesario que es respetar a su esposo. Y lo mismo para nosotros. Ahora, para sujetarse a alguien, recuerde que Agar no quiso sujetarse a Sarai, mejor se fue. Yo no soporto más esta vieja y me voy con mi hijo que tengo en mi vientre. Fue un acto, una reacción irracional, una pasión. Pero ella, al entrevistarse con el Señor le hizo recapacitar. Y para sujetarse se necesita mansedumbre y humildad, que es algo que también nosotros no tenemos. Yo no sé si usted recuerda la única característica que el Señor pidió que le imitase. ¿Usted sabe cuál es la única característica de todas las que tiene el Señor que Él pidió que sus discípulos imitasen? El Señor Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Uno de los serios problemas que tenemos nosotros como creyentes es falta de mansedumbre y de humildad. Usted puede tener muchas virtudes, puede ser un muy generoso creyente, puede ser muy fiel, puede estar leyendo la Biblia todos los días, pero carente de mansedumbre y de humildad. La humildad y la mansedumbre nos hace ser como el Señor y nos ayuda a que Dios cumpla su propósito en nosotros. Y saben, hermanos, que el Señor precisamente nos salvó para que esta cualidad nos asista. Y qué hermoso es lo que dice de lo que va a hacer Dios con la nación de Israel. Acompáñenme al libro de Sofonías, cuesta mucho encontrarlo, estos profetas, los profetas menores, pero aquí Sofonías capítulo número 3 dice algo hermosísimo de lo que Dios va a hacer con Israel y de lo que Cristo quiere hacer con nosotros. Sofonías 3:12. Dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. ¿Ya? Dios quiere un pueblo humilde y pobre, ¿ya? Pobre de espíritu. Por eso el Señor dijo en las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres de espíritu. Esos que reconocen su indignidad y que realmente se sujetan a otros y están dispuestos a obedecer y tener comunión no solamente con los que le caen bien, sino que también con todos. Qué hermoso tener un pueblo así, humilde y pobre, que confiará en el nombre del Señor. Esto es la lección que el ángel de Jehová le da a Agar: vuélvete a tu ama y mantente sumisa bajo su mano. Y saben, hermanos, que es una recomendación muy vigente y que hoy día, para quienes
están bajo autoridad es muy importante. Si usted está trabajando, usted tiene que aprender esta lección. Acompáñeme a Efesios capítulo número 6, en el versículo número 5. Efesios 6 se refiere a los esclavos. Aquí el apóstol Pablo dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, que para él no hay acepción de personas. Y aquí el apóstol Pablo también habla a los amos, a los que están en autoridad. Pero primero se refiere a los que están bajo autoridad. En ese tiempo eran los esclavos. Hoy día podría ser alguien que está trabajando como empleado o está trabajando en cualquier esfera de trabajo que tiene que dar cuentas. Hemos de hacerlo tal como dice aquí el apóstol Pablo, ¿ya? Con temor y temblor, sirviendo al Señor. Y eso es muy importante en nuestra vida laboral. El apóstol también dice en la carta de Timoteo: a los que tienen amos creyentes, no lo tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor, por cuanto son creyentes. Estoy leyendo en 1 Timoteo 6:2. A veces hay hermanas y hermanos que van a trabajar a la casa de un hermano, ¿ya? Y dicen: bueno, como es creyente, voy a hacer el trabajo a medias nomás. No, miren lo que dice aquí en 1 Timoteo 6:2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta, ¿ya? ¿Se da cuenta? Y en toda la Biblia encontramos estos ejemplos de verdadera sujeción y ejemplo que han de dar los que están bajo autoridad. También el apóstol Pedro dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Primera de Pedro 2:18. Y saben, hermanos, que el sujetarse a alguien no significa rebajarse, no significa hacerse inferior, sino que es tener un trato respetuoso, independiente de quién sea esa persona y de quién se trate, ¿ya? Es un trato respetuoso, como dice Tito, capítulo 2, versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Y qué mejor ejemplo hay en el trabajo, ¿no es cierto?, de un empleado, de un trabajador, ya sea en cualquier área, que es respetuoso y que es una persona que no es agresivo, porque esto adorna la doctrina de Dios. Si usted quiere ver almas convertidas en su hogar, en su colegio, en donde quiera que usted trabaje, usted tiene que dar un buen testimonio como un buen empleado, ¿ya? Y eso es independiente de quien sea el que esté como jefe suyo. Entonces, esta fue la recomendación.
Vamos a volver a Génesis capítulo 6 para que aprendamos otra lección más del ángel de Jehová a Agar. En el versículo 11, además le dijo el ángel de Jehová: de aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Fíjese que es el Señor quien le dice cómo va a llamar a su hijo. Qué hermoso nombre, Ismael. Nosotros tenemos un sobrino que se llama Ismael. Significa Dios oye. Y esto porque Dios siempre está escuchando nuestras aflicciones, nuestras oraciones. A veces uno piensa que Dios se ha olvidado. No, Dios no se olvida. Dios siempre oye, ¿ya? Nuestras aflicciones y lo que nos está ocurriendo. Y Dios se agrada de todo aquel que le teme y hace justicia. Ahora, de Ismael, ¿sabe usted quién viene de Ismael? ¿Quiénes descienden de Ismael? Los acérrimos enemigos de Israel y de todo Occidente, los árabes, los musulmanes. ¿Ya? Bueno, y dice aquí en el verso número 10, en Génesis 16:10, le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y saben que los árabes son millones de millones. Además, sabemos por la Biblia que Isaac tuvo dos hijos, a Jacob y Esaú. Y de Esaú descienden los edomitas, las numerosas tribus que hay hoy día en el desierto, allá en Arabia. Abraham se casó por segunda vez con Cetura y con ella tuvo 6 hijos. Y de ellos proceden cientos de pueblos árabes. ¿Ya? Mire las consecuencias que tuvo el error de Abraham. Pero, sin embargo, Dios los bendice. Dios trazó un plan para los árabes. Dios trazó un plan para los descendientes de Ismael. ¿Ya? En el versículo 12 dice: él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. ¿Ya? Y le explica el ángel de Jehová, que es el Señor, qué va a pasar con el hijo que tiene en su vientre. Hay un plan para Ismael, así como hay un plan para el descendiente de Abraham por la fe, ¿no es cierto? Y saben, hermanas y hermanos, que del poderío de los árabes en el futuro se va a levantar la gran Babilonia, que va a dominar el imperio político y religioso, que dominará una vez que la iglesia sea arrebatada. Y ese poderío árabe ya está listo. Ya se vio en el Mundial de Fútbol. El último Mundial de Fútbol nos pudimos ver el poderío que tienen los árabes. ¿Ya? El poderío que está controlando a los grandes jugadores de fútbol, que lo están comprando los árabes para que se vayan para allá a jugar a sus canchas. ¿Ya? Es un tremendo poderío que tienen los árabes. ¿Y por qué? Porque el Señor le prometió a Agar que los se multiplicarían y serían bendecidos. ¿Ya? Dios tiene un plan para Ismael, Dios tiene un plan para los descendientes por la fe. ¿Ya? Ahora, de más está decir que la decisión de Abraham de tomar a Agar como segunda esposa fue algo grave. Fue una decisión en la carne. Vamos a terminar leyendo en Gálatas, la carta del apóstol Pablo, Gálatas, capítulo número 4, versículo 22. Dice ahí en Gálatas 4:22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Se refiere a Agar y a Sarai. Pero el de la esclava nació según la carne.
más el de la libre por la promesa. Y aquí es clarita la descripción, ¿ya? Agar es esclava y representa la esclavitud de la ley. Sarai es la libre, la de la promesa, ¿ya? El hijo que tuvo con Agar es de la carne. Y hermanos, apliquemos esto a nuestra vida antes de terminar esta lección. Siempre van a haber consecuencias de lo que hacemos en la carne. Y sabe que no existe nada más peligroso que pensar que la carne puede ser útil a Dios. Y sabe que la carne siempre querrá ayudarnos para servir a Dios. Incluso hay hermanos que quieren hacer buenos negocios para ofrendar más a Dios. Así me decía un hermano cuando estábamos construyendo el local en Punta Arenas. Me decía, hermano, sabe que voy a hacer tal negocio y de lo que yo obtenga voy a ofrendar para que terminemos el local. Todo eso es de la carne. Y nunca se concretó nada. No, lo que Dios busca es que le ofrendemos un corazón obediente a su palabra. Eso es lo que busca Dios de nosotros. Por eso dice el libro de Samuel, se complace Jehová en holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Ya? Eso es lo mejor. Y Abraham tuvo que aprender la lección. Porque, mire lo que dice al terminar aquí Génesis, volvamos al capítulo 16, en el versículo número 16, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Tenía 86 años Abraham. Y en el capítulo 17, versículo 1, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cuánto hay del versículo 16 del capítulo 16 al versículo 1 del capítulo 17? ¿Cuántos años hay? Hay 13 años. 13 años en que Dios no trató con Abraham. 13 años en que Dios disciplinó a Abraham por la disciplina del silencio. Es una de las disciplinas más dolorosas, cuando Dios no responde, porque Abraham procedió por la carne. Y Dios le dice aquí en el 17:1, yo soy el Dios Todopoderoso. Es una palabra muy linda en hebreo, el Shaddai. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Otra traducción lo dice muy bien. Sé bien placentero delante de mí y sin culpa. Gózate en mí, busca todo lo que necesitas en mí y vive sin culpa. No busques placer en nada que pueda ofrecerte este mundo y no busques torcer mi voluntad cuando yo todavía no actúo. Abraham tuvo que aprender que tenía que esperar. Sé perfecto significa sé completo. Y eso Abraham lo aprendió. Muy bien, vamos a elevar una oración al Señor. Padre Santo, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias por la misericordia tuya de haber enviado a tu Hijo, el que antes aparecía para socorrer, como lo hizo con Agar, y salvarla de una muerte segura. También es el que se hizo hombre y que vino para socorrer a nosotros perdidos. Oh Padre, qué maravilloso es ver el amor de Cristo en toda la palabra tuya. Queremos quedar en tu presencia, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.